nacional que estaba convenido en el Acuerdo de Córdoba, que también se va a instrumentar en los próximos 15 días. Otro de los puntos de la agenda fue la firma de una carta de intención, de un compromiso para el fortalecimiento del federalismo, que básicamente, en el cual básicamente las partes se comprometen a la convergencia al equilibrio fiscal en el 2019, siguiendo las metas también de equilibrio fiscal que se había fijado ya la Nación con anterioridad. Es decir, la Nación y las 24 jurisdicciones se comprometen a avanzar en políticas tales que permitan que la Argentina de acá a 4 años tenga equilibrio en sus cuentas públicas, es decir, no haya diferencia entre los ingresos que van al Estado y lo que el Estado gasta, no solo a nivel nacional, sino a nivel de cada una de las provincias del país. También el compromiso es a impulsar una nueva ley de coparticipación federal de impuestos, tal cual nos ordena la Constitución del 94. También un compromiso para generar un nuevo régimen federal de responsabilidad fiscal. El compromiso también alude al fortalecimiento de una herramienta que entendemos no se ha utilizado en todos estos años y que es de vital importancia para la gestión pública, que es la del presupuesto nacional y la de los presupuestos provinciales. El compromiso también abarca la transparencia, básicamente a la transparencia en las licitaciones de obras públicas, a la reforma tributaria, una reforma tributaria que ya empezó a discutirse en el seno del Poder Ejecutivo Nacional y que entendemos necesita de la concurrencia y la opinión de cada una de las provincias. Y el último compromiso es al intercambio fluido de información y de estadísticas entre los distintos niveles de gobierno. También hubo espacio para la presentación de los lineamientos de lo que es el Plan Productivo Nacional por parte del Ministro de la Producción. El Ministro de Hacienda Hacienda y Finanzas explicó precisamente esta conformación de la Comisión de Análisis de Reforma Tributaria, a la cual se invitó a participar a las provincias. El Ministro de Comunicaciones habló sobre el acuerdo federal para reducir la brecha digital y las inversiones que está llevando adelante el Poder Ejecutivo Nacional en ese sentido. Y tuvimos tiempo también para explicar la reforma política, cuyo primer capítulo se empieza a discutir a partir del jueves en el Congreso de la Nación, un capítulo básicamente referido a la reforma electoral, y también avanzamos en explicar los lineamientos de lo que va a ser el proyecto de ley de transparencia en la licitación de las inversiones en obras públicas. Y por supuesto también quedamos en volvernos a reunir en los próximos meses para mantener esta sana costumbre de dialogar y de discutir todos los temas que hacen a los problemas de la gente como un equipo, ¿no? Como lo plantea siempre el presidente, entre el Gobierno Nacional y los socios del Gobierno Nacional en la resolución de los problemas de la gente, que son los gobernadores. Gerardo, ¿querés plantear algo? Bueno, no, una reunión importante a partir de, concretar la hoja de ruta de la devolución del 15%, que es un viejo reclamo de las provincias, que lleva más de una década y que hasta ahora no habíamos podido las provincias lograr un acuerdo de este tipo con el Gobierno Nacional. La devolución del 3% y después la posibilidad de un financiamiento desde el Fondo de Garantía de Sustentabilidad es muy importante para las provincias que tenemos complicaciones fiscales, que creo que somos la mayoría de las provincias. Así que es un hecho importante, histórico. Además, este compromiso federal que hemos firmado, que tiene que ver con cuestiones de compromiso en términos del manejo de las cuentas públicas, provincia y nación, el tema de la transparencia, el tema de acceso a la información pública, entre otras cuestiones, y
reasumir el desafío de una rediscusión de la ley de coparticipación. Además de otro tema muy importante que se ha planteado, que es la inminente presentación de un plan productivo, que va además a considerar la situación de las distintas economías regionales. Así que desde el punto de vista fiscal, realmente conformes con la firma de este compromiso y el inicio de la devolución del 15%. Bueno, muy buenas tardes. Creo que lo destacable en el día de hoy, más allá de lo que ha expuesto el ministro y el gobernador de Jujuy y seguramente el gobernador de San Juan, es el ámbito y el ambiente de diálogo federal entre el gobierno nacional y las provincias. El primer encuentro, que sucedió 48 horas después de la asunción del presidente Macri en diciembre, al encuentro de Córdoba, al acuerdo firmado por todos los gobernadores y el presidente el 9 de julio en Tucumán, se le suma el diálogo permanente que tenemos las gobernaciones con los distintos integrantes del Gabinete Nacional. Y hoy, después de 6 meses, se resuelve un tema que tenía más de una década y que algunas provincias tuvieron que recurrir a la Corte Suprema de Justicia. Nosotros aquí lo hemos logrado por la vía del diálogo. Así que me parece que lo importante a destacar, más allá de los hechos puntuales, es cómo hoy hay un ambiente de diálogo federal en una igualdad de condiciones y más allá de las posiciones que podamos tener los gobernadores o de la posición que pueda tener el gobierno nacional, esto no significa ningún tipo de reproche, no significa ningún tipo de castigo, no significa ningún tipo de discriminación. Y esto me parece que habla hoy de la jerarquía que tiene el vínculo del Estado Nacional con las provincias que componen Argentina. Sergio. Muy bien. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, ministro, por la invitación a la conferencia de prensa, a los colegas gobernadores. Ustedes saben que es recurrente, cuando yo vuelvo a San Juan, le habrá pasado a los anteriores gobernadores también, le debe pasar a mis colegas. Siempre nos pregunta la sociedad sanjuanina y también los medios de prensa, ¿qué consiguió gobernador? Que esta es una pregunta recurrente. Y yo creo que más allá de los fondos, la restitución, los préstamos que hemos conseguido, que valoramos y mucho el esfuerzo que hace el gobierno nacional, creo que es un acuerdo justo, es un acuerdo que nos permite a nosotros contar con fondos frescos, la restitución del 3% del total del 15% y también el 6% que a través del ANSES vamos a disponer los gobernadores. Pero me parece que lo más importante y lo que hemos conseguido en la tarde de hoy, digo, el presidente, los ministros, particularmente el ministro del Interior, que es a quien más visitamos y o molestamos los gobernadores, ha sido dar la imagen de la sociedad argentina de que las diferencias se pueden resolver por la vía del diálogo. Y no es anormal que hayan diferencias, quizás lo anormal es que no podamos resolverlas. Y en este caso, el acuerdo, tal cual lo dijo Alberto, el acuerdo que se firmó en Córdoba, que se reafirmó de alguna manera en Tucumán, ha quedado plasmado que en la tarde de hoy empieza a gotear el 3%. Empezamos a asumir también no solamente la restitución de los fondos, reconociendo el esfuerzo del gobierno, sino también que nosotros nos comprometemos a achicar el gasto y aumentar la inversión. En el caso puntual de la provincia de San Juan, la totalidad de estos fondos van a estar destinados a obras de infraestructura que mejoren la calidad de vida de los sanjuaninos, pero que además generen más y mejor empleo, que creo que es el punto hacia el cual apunta el gobierno nacional, apunta el gobierno provincial, y nos estamos poniendo de acuerdo que debe ser el eje sobre el cual deben estar destinados todos los esfuerzos. Agradecerle siempre la predisposición que tiene el ministro del Interior al respecto, por supuesto por encargo del presidente, y decir que los sanjuaninos estamos agradecidos de poder alcanzar este acuerdo. Creo que con esto definitivamente fortalecemos y sacamos el precepto constitucional que dice que habitamos un país federal y lo llevamos en la tarde de hoy a la práctica. Gracias. ¿Preguntas? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes para el Diario Crónica. ¿Cómo le va? Saber si en este diálogo se destinó alguna parte de estos fondos a la obra pública, como decía recién el gobernador, para reactivar la obra pública, y si el diálogo sobre la reforma tributaria incluye algún esquema para compensar menores ingresos por ejemplo, la reforma de ganancias y las retenciones que también se han dejado de cobrar desde el Estado Nacional. Bueno, la utilización de estos recursos adicionales para los presupuestos provinciales va a estar muy vinculada a la situación
particular de cada una de las provincias. Hay provincias que pueden destinar estos recursos inmediatamente a la inversión y otras que vienen arrastrando déficits fiscales más importantes que van a tener seguramente que esperar un poco más hasta poder incorporar o mejorar esta asignación presupuestaria y aumentar la inversión en detrimento del gasto corriente. Vamos a hablar de Diego Armando Maradona. Ustedes saben que hace pocas horas el Napoli cumplió 90 años.